Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Menos mal que llega el señor Mike Oldfield con un poco de música positiva, porque el tema era crudo y lo que viene después también. La actualidad viene así, hay investigaciones de última hora que nos muestran a veces esa cara oculta, ¿no?, del género humano, que nos sorprende. En el fondo somos nosotros, pero es un espejo tan turbio que uno se queda a veces sin palabras, aunque nuestra obligación evidentemente es contarlo. Por cierto, yo creo que no hay mejor forma de despedir esta 8ª temporada, se dice pronto, de Milenio 3. Tomad todos nota, amigos, iremos informando. Próximo sábado 27 de junio, el sábado 27 de junio, la nave del misterio radiofónica se despide, ni más ni menos. Yo creo que es un lugar como para enamorarse del misterio, de la noche, de la historia. Granada, ni más ni menos. Y tendremos un guía de excepción, que será Juan G. Vallejo. Imagínate, Santi, Granada entera contada por Juan G. Vallejo. Yo creo que hay que dejarle el programa a él directamente y que cuente, ¿no? No, pero la verdad que sí que siento una emoción muy especial, porque nunca pensé en mi vida que iba a regresar a mi tierra a hacer un programa de radio y máxime a despedir la 8ª temporada. Como decía Miguel Ríos, vuelvo a Granada, ¿no? Pues sí, y efectivamente. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, nunca mejor dicho. Y la verdad que estoy encantadísimo de poder repasar, pues junto a todos vosotros, la historia de la Alhambra, del Albaicín. Granada es una de las ciudades de España con mayor número de fenómenos poltergeist, sí, que hay, con mayores casos de casas encantadas y de fantasmas. Oye, Juanje, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no unos minutos, aunque sea, y luego volvemos a ese brebaje que va a ser protagonista? Ponemos un poco, no sé, a la gente en antecedentes, simplemente en titulares, de qué cosas podemos aprender en ese viaje a Granada. Porque hay casos que son clásicos y otros muy desconocidos. Por ejemplo, ¿sabíais, amigos de Milenio 3, que Juanje va a contar cosas que nunca ha contado ahí delante del público, de una de las investigaciones más espinosas, ¿no?, que ha habido, que fue fenómenos extraños en uno de los hogares de Federico García Lorca? Cuéntanos algo, anda. En la huerta de San Vicente, casi me asesinan por aquello en la ciudad, madre mía, porque me colé 2 noches sin permiso en el año 96. No lo repitas, hombre, ya que pasó, ya no lo vuelvo a decir. No, hombre, en aquel tiempo estaba empezando a investigar, ya prescrito el delito y hombre, fue una de las historias más increíbles de mi vida que contaré. ¿Qué pasaba, Juanje? Aunque sea brevísimamente, hombre, ya contaremos. Muy brevísimamente, yo me entero por casualidad a través de un guardia jurado de que en la huerta de San Vicente, ni más ni menos que la casa de verano de Federico García Lorca, donde él se retiraba y donde él escribió la gran mayoría de sus poesías más famosas, pues en esa casa, que hoy día es una casa museo rodeada de un parque precioso que todo el mundo puede visitar, pues me entero por los guardias jurados de que suceden fenómenos extraños por la noche. Yo ante aquello, obviamente, pues junto a otras personas de Granada, de las que quedaron documentos, y tengo documentos que puedo mostrar al público cuando estemos allí el día 27, pues es la única vez en mi vida en la que yo vi fenómenos extraños. Y allí, en la casa de verano de Federico García Lorca. Éramos 3 personas las que estábamos aquella noche, efectivamente. Bueno, pues será uno de los temas. Yo creo que ya eso da ganas de estar. Y casos clásicos, una cosa importante, porque la semana próxima daremos todavía más datos. ¿Quién quiere informarse, Carmen? ¿Dónde? Pues tiene que acudir a cadenaser.com o allí mirar el dial de Radio Granada, de la cadena SER en Granada, ponerse en contacto con ellos y decirles que quieren asistir a Milenio 3, que quieren subirse a la nave del misterio, y ellos les darán más indicaciones, sí, que les dirán dónde conseguir esas entradas, cómo tienen que conseguirlas. Siempre gratuito. Que se pongan en contacto con Cadena SER en Granada. Esa es la clave. Historias, por ejemplo, qué bonito será recordar todo lo que pasó de verdad y lo que quizá no se contó dentro del edificio de la Diputación, de la calle Mesones, uno de los hechos para película, ¿no? Para película. O el exorcismo del Albaicín. El exorcismo del Albaicín. O casos muy poco conocidos, como que en los años 60, concretamente 67, un hombre del Saco en Granada, en el año 67 del siglo XX, que, solo os doy un dato, amigos, cuando lo detienen, lleva un saco y le dicen, ¿pero tú qué llevas ahí? Y él dice, va, es solo carne podría. Y era un niño. En fin, casos, porque es verdad que Granada tiene una fuerza. Se han publicado casos monográficos sobre informes poltergeist, sucesos extraños, desde lo más remoto. Contaremos, si te parece, Juanje, también cosas de la historia de Granada tan raras como los libros plúmbeos, ¿no? Sí. Del Sacromonte. Efectivamente, de ellos hay todavía una gran polémica sobre si son falsos o qué aparece realmente ahí. Aunque hablar de Granada es a la fuerza, en meterte en ese mundo
morisco y curioso, que es el de la Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte, que viene de Monte Sacro Sagrado, donde se hacen, digamos, los primeros concilios de la Iglesia en España, además. Y bueno, es una zona que atrae a millones de turistas al año y que tiene muchísimos misterios que me gustaría que pudiéramos contar, y ojalá podamos visitar en esos días que estamos en Granada. Alhambra incluida, y la parte subterránea, ese gran laberinto subterráneo que hay bajo la Alhambra, que hoy día es visitable, algunos días es visitable para el turista, y que bueno, pues es que debajo de la Alhambra hay otra Alhambra. Ten en cuenta además que esos túneles interminables, de los que yo llegué a recopilar muy buenas entrevistas, y por los que se entra, la entrada está visible, por el río Darro hacia arriba es por el que se entra a ese laberinto que hay debajo de la Alhambra, y ojalá podamos llegar incluso a ver una de las cosas que no ven los turistas en la Alhambra, que es terrorífico, que son los calabozos y las salas de tortura de la Alhambra, donde los reyes nazaríes hicieron auténticas tropelías. Pues Santi, apúntalo bien, 27 de junio, nada, en 2 semanitas estamos ahí. Granada, menudo lugar para terminar una 8ª temporada de La Nave del Misterio. No es cualquier lugar, ¿eh? Hombre, quien no ha visto Granada no ha visto nada, y sobre todo si no lo ha visto con Juan G. Vallejo. Exactamente. O sea que desde luego hay que ir. Me ha hecho gracia eso de los libros plumbeos, ¿eh? O sea, ¿no sabes la historia? No. Es impresionante, es impresionante. Son unos libros que se hablaba, incluso una de las teorías, eran unos libros quemados, que fueron fundidos, otros dicen que enterrados, porque eran otra versión de la Biblia prohibida y que había llegado a Granada. En fin, una historia maravillosa. Pues todas esas historias con Juan G. Vallejo como abanderado y con un sinfín de protagonistas en Radio Granada, Cadena Ser Granada. Poneros en contacto, por favor. Ellos harán ya su campaña allí, pero sabemos que va gente de toda España. Será la cita. Ahora le pido a Antonio Bravo que nos vayamos a otros límites del conocimiento, a otras historias terribles. Nos llegan de África y nos llegan con un sonido como el de un guiso macabro. El de un guiso humano. ¿Qué es el muti? Podría sonar exactamente así. ¿Qué es el muti, Carmen? Pues el muti es una especie de pócima que se ha puesto muy de moda, sobre todo en la zona de Tanzania, en la que se utiliza la sangre no de una persona cualquiera, sino de un albino. Tiene que tener ese ingrediente extra, que sea albino, porque eso traerá a la tribu que beba de esa pócima riqueza y buena suerte. Y tiene que ser un negro albino. Sí, mira, toda esta historia empieza, yo me encuentro con un titular que me deja pues realmente impactada. Creía que era un caso de brujería, como los muchos que se suelen producir en África, pero el titular decía se lo querían comer. Y lo publicaba La Opinión de Tenerife. Había además junto a ese titular una fotografía de una persona que acababa de llegar en una patera, acompañado de otros 60 navegantes inmigrantes, de esas pateras que suelen llegar a las costas canarias, pero justamente uno de ellos tenía una especie de mutación, que es el albinismo, la mutación de uno de sus genes. Era Motsi, se llamaba Motsi, tiene 18 años y pedía por favor a las autoridades españolas que le acogiéramos en nuestro país, porque directamente en África, en su tribu, se lo querían comer. Impresionante historia y titulares como huye de su país porque los brujos quieren comérselo. Y llegó hasta España. ¿Supimos algo más de este hombre? Llega hasta España, sabemos que sí, que sigue estando en Canarias, que sigue allí refugiado. Además, se empieza a investigar porque en un principio, por ser albino, pues se le tiene que llevar a su país. Él venía de Benín, junto con los otros que llegaban en la patera, junto con las otras 60 personas. Pero sí que es cierto que ahora hay algunos casos por los que se puede dar cobijo en nuestro país a determinados inmigrantes que llegan en patera. Y uno de estos casos es que sufre pues esta mutación y que directamente pues los de su tribu van a acabar con su vida. No dura muchos años porque estas personas, los africanos que nacen albinos, no llegan la mayoría a los 40 años porque tienen cánceres de piel, no tienen cremas de protección total con las que poder protegerse. O sea, que es como una maldición, pero sin embargo, algunos brujos de las tribus, con estos cánticos que estamos escuchando primitivísimos, recuperados en una banda sonora impresionante hace muchos años, el hereje exorcista,
esa maldición se convierte en bendición para quien absorbe el muti o la sangre. Claro, es buena suerte para aquel que absorbe el muti. Hay dos cosas dentro de los albinos africanos. El nacer albino es una maldición de los dioses, se tiene como tal, son enseguida expulsados de su casa, de su tribu, la madre también, porque en ciertas ocasiones se cree que ha tenido relaciones con un blanco, cosa que no es así. Se sabe que es una mutación genética que está perfectamente estudiada por la medicina. Y haber tenido relaciones con un blanco, esto es como los libros de Ambroise Paré cuando salía un niño deforme que pensaban que la madre había tenido relaciones con un animal, por ejemplo, y se sacrificaba en ocasiones. O sea, eso sigue estando ahí presente. Sigue estando presente. Se los deja de lado, se los aparta de los demás niños. A la madre también. Hay incluso una serie de hospitales que se han hecho a lo largo y ancho de África para recoger a esas personas albinas. Se llaman hospitales de albinos. Tan solo vive esta gente. Hay historias, hospitales de albinos. Sí, porque hay todo un peligro. El año pasado fueron sacrificados 60 albinos. Nada más en Tanzania. ¿En Tanzania 60 muertos? 60 muertos. Por tema de brujería, no de enfermedad. Por tema de brujería, porque el nacimiento, como te decía, es una maldición para esas tribus. Pero luego, sus huesos, sus piernas, sus brazos, en el mercado negro están muy valorados, porque se tienen como amuletos de buena suerte. Se ha sabido y se ha tenido constancia y se han recogido muchos colgantes que eran dedos de albinos a los que se les había amputado las manos, las piernas, porque creen que esos miembros pues tienen determinados poderes que pueden ayudarles. Volvemos de nuevo en este aspecto y este sonido tribal al reciclaje humano, pero con otros cometidos. Sí. El poder sobrenatural. Mira, por ejemplo, con los dedos, como te decía, hacen amuletos. Con los genitales hacen pócimas sexuales. Todo ello los brujos de las tribus. Se compran los huesos para hacer colgantes, sobre todo las falanges. Las falanges ya sin carne se cuelgan como si fuera pues cualquier collar de decoración. Les tratan a veces incluso como fantasmas. Los llaman en la lengua suajili los cerú, que son como espectros, que por las noches pues les da miedo, claro. Porque los cerú, así los llaman en el lenguaje suajili. Pero la verdad es que tanto la ONU como UNICEF ya están poniendo el grito en el cielo porque ha habido muchos sacrificios. Hay incluso muertes a manos de los propios padres cuando nace un niño en la familia y ese niño es albino, antes de que sufra el rechazo de los demás y antes de que le traiga pues la mala suerte a esa familia, deciden matarlos, deciden asesinarlos y enterrarlos sin que nadie se entere, y por eso se está abriendo toda una investigación para que esta pobre gente, pues que no tiene además ninguna culpa de haber nacido albino, vaya historia, pues tenga sus derechos. Es más, sufren el rechazo y hay muchos albinos en África. 1 de cada 40.000 personas nace albino en África, y cuando son apartados, los demás no se relacionan con ellos por su color y por esa presunta maldición que tienen encima, con lo cual se relacionan entre ellos y tienen hijos entre ellos que nuevamente salen albinos. Y así se van produciendo más muertes, más sacrificios. Ese caldero del muti, que es, digamos, el aspecto más terrible de esta historia, ya de por sí increíble. O sea, creemos que los misterios se ha contado casi todo, y siempre hay historias que te dejan con los ojos como platos, ¿no? Diciendo, hospitales de albinos en Tanzania, 60 muertos ejecutados por los brujos. ¿Cómo será la vida de esta gente? ¿Cómo se habrá sido la vida de ese muchacho de 18 años que llega en una patera? ¿Cómo habrá sido la huida, no? Es como un exterminio, es como si pues todo terrible. Terrible, porque además se cree que son enfermedades contagiosas, ¿eh? Fíjate hasta dónde llega también la incultura de esos propios poblados, que ellos se creen que si le tocan, por ejemplo, ya están contaminados y que se van a volver blancos. No dejan tocar sus alimentos porque creen que van a contaminar esos alimentos. Claro, lo increíble aquí es que ese muchacho haya llegado a los 18 años, ¿no? Es que imagínate cómo es la vida en el África actual. O sea, el problema del muti es uno y muy serio. Pero es que de problemas mágicos ahora mismo en África es que hay unos cuantos. ¿Qué me dices, por ejemplo, del problema de las violaciones sistemáticas de niñas muy pequeñas
porque se está extendiendo como un reguero de pólvora por toda África la creencia de que tener contacto con una virgen te cura del SIDA. Pues están niñas de muy corta edad están siendo violadas sistemáticamente. Hay millones de casos de SIDA en África por personas que intentan curarse de esa manera. Lo que consiguen además es que la epidemia se esté extendiendo muchísimo más. Que el tema de las epidemias en África hoy en día empieza a ser algo absolutamente espantoso. Pero hay una cosa importante, Santi, tú que sabes un poco de esto, ¿por qué se propagan estas cosas y qué fuerza tienen en sistemas donde no hay internet, donde prácticamente no hay comunicación electrónica de ningún tipo? ¿Y por qué se pone un rumor tan dañino de moda y la gente lo cree ciegamente? No, pero en África es otro nivel. O sea, aquí no podemos hablar de leyendas urbanas como tales, sino de leyendas puras y duras, es decir, son los propios brujos tribales los que ponen en circulación estas historias pensando que sus sistemas de magia simpática, que en este caso de simpática tiene poco, pero es el nombre técnico, que sus sistemas de magia tradicional van a seguir funcionando y rechazando la medicina occidental. Evidentemente lo del muti, pues además antes la analogía ha salido en el tema anterior clarísima. Es el mismo caldero que el enganga que se utiliza en los ritos de los narcos satánicos en el otro lado del Atlántico. Son cosas que están en determinadas tradiciones tan enraizadas que es muy, muy, muy complicado de erradicar. Es que el tema, y además pienso que Carmen lo ha comentado muy bien, estamos ante la punta de un iceberg. O sea, realmente el lugar más duro del mundo en cuanto a violencia y crueldad es Centroáfrica. Aunque no se dice mucho, Juanje. No se habla nada. Parece que no es políticamente correcto. Fíjate que hoy yo, a mediodía tenía una pequeña discusión en casa sobre esto, ¿no? Con mi mujer y con mi chica y tal, respecto a que nos venden mucho en los telediarios y en las noticias, pues bueno, pues que 3 accidentes de tráfico o cualquier cosa, cuando en el mundo muere un niño de hambre cada 8 segundos, creo que si mal no creo. Pero bueno, aparte de esa demagogia, lo que no es demagógico es hablar de que Centroáfrica es el lugar más duro del mundo en cuanto a condiciones a vivir, lo que es el África negra. Ya hablamos desde los señores de la guerra en Somalia hasta pasando por Ruanda hasta la otra punta de África, toda esa zona es la zona más terrible. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta zona terrible en la que los gobiernos no hacen nada, son todos corruptos y la anarquía es total? Esa es la gran pregunta, ¿no? Todo el mundo mira para el otro lado. Y a la que no llega internet, como dice Santi, que hay toda una serie de creencias ancestrales que son tan dañinas como la propia guerra en sí, cuando además la gran parte de esas guerras son guerras tribales, como pasa en Sudáfrica entre los zulúes y los que no son de esa etnia. Entonces, lo que comentaba Carmen, efectivamente, el albinismo entre los negros es mucho mayor que entre los blancos. En concreto, es 1 de cada 4.000 personas nace albina. Entonces, yo por desgracia, fíjate cómo me enteré yo de la historia esta de los albinos. Hará como unos 8 años, cuando yo investigaba el tema de prostitución para hacer sucesos informativos, hablando con una prostituta nigeriana que me comentaba que le habían hecho un vudú para poder dar el pago que se daba en aquel tiempo, unos 3 millones de pesetas, que luego tenía que devolver con su trabajo en España, para salir de Nigeria en concreto, me hizo uno de los gestos más terribles que he escuchado en mi vida. Pues yo le estaba hablando preguntándole por el vudú, que se pone en la cintura como un hilo con colorines y tal, de que tiene hasta que no acaben el pago. Y entonces, hablando de ese tema, me dijo, no, y por ejemplo, en mi país, con un acento nigeriano fuerte, me dijo, cuando nace un niño así blanco, me decía blanco, ya no sabía decir el vino, nace un niño blanco, pues tú coges y lo tiras a un río, a un agujero así. Y el gesto de mover su mano derecha y abrir la palma de la mano, me acordaré toda la vida. Yo no tenía ni idea de lo que está comentando Carmen, ni de la ceremonia del muti, que con sinceridad me he enterado hoy. Yo pensaba que eran personajes malditos y bueno, pues sabéis que sí me he documentado mucho sobre el vudú, todo esto, que está intrínsecamente relacionado no solamente con esta maldición en vida de los albinos, sino con cosas tan terribles como la ablación y la infibulación, que a las mujeres se las mutile cuando son niñas y se les corte el clítoris. En gran parte de Centroáfrica no es por un tema del Islam, es por un tema del animismo puro y duro.
Pero eso siempre queda aparte, ¿no? La gente no se mete con eso cuando es lo que de verdad se cree. Las fuerzas espirituales en batalla de la brujería en África. Es que el caso de los albinos es similar a algunos casos que hubo en América precolombina. El albino, al ser muy extraño, se piensa que está tocado por el más allá. Entonces, el más allá, según cómo se manipule, puede ser muy positivo. Una de las cosas más valiosas que hay para un pescador centroafricano es que un trocito de red de su pesca sea de pelo de albino. Y se paga un dineral por eso, pero el pelo de albino tiene que estar bendecido y manipulado por el brujo. O sea, no vale que yo le corte el pelo al albino y claro, me lo la gran teja. pregunta ahora, Juan G., Carmen, Santi, es ¿qué poder, por encima de gobiernos, por encima de instituciones democráticas, tienen los brujos africanos hoy en día? Todavía. Hemos hablado... pero perdona, al revés. ¿Cuántos gobiernos están al servicio de los brujos? Y pongo un caso que es el más claro que hay, del que podríamos hacer un programa, y es ¿por qué fue Fidel Castro a Nigeria a ver a gente que hacía religión yoruba? ¿Hace Fidel Castro santería? ¿Y cuántos líderes africanos están aliados con estos santeros porque piensan que su poder es gracias a estos brujos? Y son intocables. Mira, ¿no? lo que decía Juan G. del cabello de los albinos es cierto. En algunas tribus las ponen en la cabaña del brujo, encima la cabellera de un albino ya sacrificado, ya muerto. Ponen esa cabellera porque es protector para esa tribu. Sirve de protección. En otros casos, muerto. Sí, en otros casos ponen una extremidad, un brazo, una pierna que los ayuda a pescar mejor. Se calcula, y fíjate, son datos que ha dado la Asociación de Albinos de Burundi, que por un cuerpo de un albino pagan 380.000 euros en el mercado negro. Por una pierna, 2.000 60 millones euros. de las antiguas pesetas. Eso es. Estamos hablando de personas a las que están sacrificando, a las que están cortando en trocitos y que están repartiendo esos trocitos para que en teoría den buena suerte por las diversas tribus. Bueno, y una cosa que pienso que es fundamental. Si el gobierno de Tanzania reconoce públicamente que el año pasado murieron entre 40 y 60 albinos muertos, te digo que son 580 o 1000. Totalmente de acuerdo. Y eso es Tanzania. Si nos vamos a Burkina Faso o a Benin, donde estas creencias están mucho más arraigadas, no quiero pensar cuáles son las cifras. Si no hay que irse tan lejos. Si nos vamos a Londres, en 2002 hubo un caso de mutis. No Sí, sabía, señor. no Sí, sabía. señor. Apareció el torso de un niño flotando Sí. sobre el Támesis. Le habían quitado todas las Desmembrado, extremidades y luego la policía británica detuvo a 21 personas que estaban en un tinglado cuyas ramificaciones todavía no se han Y terminado de espantan. esclarecer. Y es más, esa noticia confirmó, y creo que incluso era el Times el que había investigado el asunto, varios niños sacrificados después de la imagen terrible del torso solo del niño flotando en una especie de desviación del Támesis en la propia ciudad de Londres, porque entre los inmigrantes, creo que nigerianos, había esta práctica concreta con algunos niños. Hemos hablado con algunos amigos que conocen profundamente, y permítase la redundancia, la África profunda. Una África profunda, yo me acuerdo, fijaos, ahora que estamos un poco en reflexión con todos los amigos, yo me acuerdo perfectamente que nuestro amigo Fernando González Siches, al que vamos a escuchar, tenía que hacer un reportaje en el antiguo Zaire, República Centroafricana, y dice, en la República Democrática del Congo iba a hacer un reportaje, concretamente, de una zona de marisma, y dice, claro, pero estamos sopesando los peligros. ¿Qué peligros? Gente muy aguerrida, gente muy... Y dice, bueno, vamos a ver, el SIDA no es como vemos el SIDA aquí. O sea, el SIDA es una pandemia absoluta que contamina todo. El ébola, con sus brotes terribles, lo hablábamos hace unas semanas, como un enviado auténticamente del demonio, letal, donde llegas a pueblos donde no hay nadie. Igual ha quedado solo esa choza vacía, mecida por el viento, con el brazo del albino encima. Puede ser la imagen. No ha quedado nadie. El virus se ha autodestruido después de aniquilar a todos. Y luego, aparte, la hostilidad, sinceramente lo decían, de algunos brujos. Que la gran pregunta es cómo estos brujos llegan a ser brujos. Genéticamente se transmite ese poder, hay algún tipo de iniciación, puede ser cualquiera de la tribu un brujo, ¿qué pasa cuando el brujo muere? Son temas muy interesantes. Pues bueno, hemos hablado de esta gente que ha estado en estos lugares, hemos hablado con amigos, que es un lujo, Carmen, y nos van a enseñar cosas. Hemos podido hablar con el escritor y periodista Alberto Vázquez Figueroa, que como sabéis pues es un aventurero que ha recorrido pues medio mundo, más de medio mundo, y sí que ha visto en esas tribus a albinos y sí que sabe cómo son tratados dentro de sus propias familias.
Que sí, que los albinos están considerados como unos seres diferentes, extraños. Empiezas a enterarte de las cosas que pasan con ellos, el temor que tienen a que los maten. Hay zonas de Centro África donde hay un tipo de gente que le llaman calumbaga, sí, no recuerdo mal, eran calumbagas, que matan a estos niños albinos para comérselos, porque sostienen la teoría de que al comérselos y beber su sangre pues se vuelven más potentes sexualmente y que viven más años, y que bueno, es una brujería de las muchas que por desgracia hay en África. Y es cierto, se han tenido casos, hay constancia de casos donde se han comido a esos albinos, a esos niños albinos, y también se han encontrado cuerpos en los que tenían 2 incisiones en el cuello. Lo encontraron antes de que fuera desmembrado y le habían hecho 2 incisiones como si fuera un vampiro para sacarle la sangre y con eso hacer el muti. José Manuel Novoa, que también ha recorrido todo el mundo buscando las tribus más perdidas, nos hablaba también de estos albinos. Bueno, mira, en África hay muchos albinos. Esto es un producto de la consanguinidad. Sabes que hay muchas tribus que son endógenas, entonces contraen matrimonio en la propia tribu, en el propio linaje, y esto ha dado lugar a que es muy difícil que tú viajes a África, a cualquier país, y no veas una profusión de albinos sorprendente. O sea, que tú, por ejemplo, estás en Abidjan o estás en Cotonú y te llama la atención la cantidad de albinos que hay. Y efectivamente en África pues tienen una connotación un poco mística, ¿no? Un poco tabú. Para que supiéramos cómo es en algunos países, no solamente la tradición que hay con los albinos, la tradición de muerte y de sangre, les preguntábamos también por otras tradiciones, si habían visto ellos más casos de brujería, de esas creencias extrañas. Y Vázquez Figueroa nos hablaba de un caso en Ecuador que él mismo pudo contemplar. Lo único que sí yo recuerdo una vez en la Amazonía ecuatoriana, que había una que llamaban bruja, en realidad no era bruja, que a los gusanos que se te metían en la espalda, fui con un misionero español que tenía toda la espalda llena de gusanos, se le había metido unos sututus en la espalda, y esta pues fuimos allí, le puso un ungüento que hizo con unas cosas y con tabaco y tal, y luego le silbaba, y mientras silbaba hacía unos ruidos muy raros, y silbaba, y aquellos gusanos salían de la piel, y entonces ella los apretaba y los sacaba como quien saca una espinilla, y los mataba. O sea, los gusanos salían como en procesión, casi como un flautista de Amelín moderno, con unos cánticos. Uh-huh. Un gusano, por cierto, Juanje, yo creo que tú, no sé si has tenido algún problema con él, pero sí has conocido gente expedicionaria, un gusano que es una de las peores maldiciones que te puede pasar en otro mundo tribal, que es la Amazonia, ¿no? Sí, porque o sea, lo que te pica es, te ponen un huevecito y entonces va creciendo a la vez que te va comiendo la carne. Entonces yo he conocido mucha gente que, bueno, pues recuerdo en Panamá, en un bíceps, pues el guía que yo tenía un corte de haberse tenido que extraer un gusano que le estaba comiendo la carne en medio del Amazonas. Es muy común. Y el hecho de que a los cánticos del chamán o del brujo salgan los gusanos que hay en la piel es por el hecho de que realmente el ungüento que echa es lo que tiene algún producto químico que hace que salga el gusano. El problema es que el gusano sale comiéndose la piel, porque la larva está dentro. O sea, que es bastante duro. Y hay lugares, recuerdo, por ejemplo, en Bocas del Toro, en Panamá, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, te avisan cuando llegas al aeropuerto, en vez del cartel de bienvenida, tienes un cartelito que te recuerda que ese tipo de insectos está allí y que tenga usted mucho cuidado porque de su piel le puede salir un gusano. Más amigos. Hablabas antes de Fernando González Siches, documentalista, también explora, hace esos viajes para luego pues hacer reportajes de naturaleza, y él nos contaba una historia en la que tuvieron a un guía que era muy aguerrido, que se enfrentaba además sin ningún temor a los leones, a los elefantes, pero en cambio cuando vio una serpiente salió casi corriendo. Y Fernando después le echó la bronca y le dijo, pero bueno, ¿esto por qué ha pasado? Y le cuenta una historia que es tremenda y que es dentro de la brujería. Me contaba que su cuñado se había acostado con una jovencita que era hija
de un jefe maconde de un poblado, y al jefe le había molestado sobremanera y entonces le había echado una maldición, de forma que en una noche que estaban cenando toda la familia, este señor se levantó, estaba en un restaurante, se levantó, se fue al cuarto de baño y no volvía, entonces fueron a buscarle, entre ellos el chofer, y le encontraron en el suelo y me decía, y es la impresión más fuerte que me lleva en mi vida, porque de la cintura para arriba seguía siendo él, pero de la cintura para abajo se estaba convirtiendo en serpientes, le habían pegado las piernas y le empezaban a salir escamas. Tenemos a Juanje Vallejo sin habla, directamente sin habla. Y mira que es difícil, sin habla. Convirtiéndose en serpiente. O sea, una imagen que es la interpretación de alguien. Yo no sé qué pasaría, pero estamos hablando de la brujería profunda. Claro. De ese poder que nadie, y esto lo he contado antes bien Juanje, ni gobiernos, ni democracias, ni modernidades ha logrado erradicar. Y ahí hay un problema. Por eso el miedo a las serpientes y también el no hacerlas daño, porque podían ser seres vivos, hombres que se hubieran convertido en serpiente. Pero fíjate, hablando de animales, algunos, pues claro, que tienen que chupar sangre, lo estábamos viendo antes. El muti no es que sean murciélagos quien lo hace, sino que son los propios brujos quienes hacen esas 2 incisiones. Pero Alberto Vázquez Figueroa se ha encontrado con esa mordedura, en este caso sí, de un murciélago. Yo recuerdo que nos lo contaba en el plató de Cuarto Milenio, que además nos quedamos muy impresionados porque decíamos, es que esto no puede ser realidad. Ya nos habían hablado de lo que le había ocurrido al bueno de Alberto, pero él mismo ahora nos lo querría narrar, porque hace poco, y tal como nos dice, lo comentaba en una conferencia. Hace poco yo le he dado una conferencia a los laboratorios más importantes del mundo, los laboratorios alemanes, explicándole las propiedades de lo que del murciélago vampiro del Amazonas, que de la alta Amazonía ecuatoriana, que me mordió a mí y que desde entonces tengo la sangre muy licuada, lo cual me es perfecto, porque siempre que no coma ajo, pues nunca estoy enfermo. Yo hace 30 y tantos años que no estoy enfermo de nada, pero nada, no cojo absolutamente nada, y yo lo atribuyo a que los murciélagos me inyectaron, que es lo que ellos inyectan, un licuador de la sangre que hace que no tengas una embolia nunca. Pues es bueno para la salud, pero claro, sopas de ajo como que no puede comer. Nuestro buen amigo Alberto Vázquez Figueroa, es algo que no le han sabido decir. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le pasa? Pues lo que le pasa es que se pone a sangrar por todos los poros de su cuerpo. En cuanto come ajo, en cuanto ingiere ese alimento, empieza a sangrar por la cara, por los brazos, por el pecho, por la boca, por los ojos, la por todas mordedura partes. De un murciélago o de un pequeño vampiro, que es más pequeñito incluso, genera eso. Pero es que nos ha contado Vázquez Figueroa que en ocasiones con invitados, por accidente, le han dado algo con ajo y ha empezado a sangrar de los ojos, los oídos, la cara. Y yo, claro, lo más parecido que he oído en mi vida es esa fiebre hemorrágica precisamente del ébola. Es que no hay nada. Lo que pasa es que a Vázquez Figueroa parece que se le corta y que no lo mata. Dice, se le pasa en unos instantes, pero sangra, y dice en alguna ocasión que hasta casi un barreño con sangre suya de la cara y del cuerpo después de tomar ajo. Sí. Varias veces, Es que, bueno, brujería. No nos extraña con estas enfermedades. Pero a cambio él no enferma. Claro, pero mira, esto es para que nos hagamos una idea de esas selvas de Centroáfrica y de América Latina, pues todo eso de tabú y todo eso de mito que tiene una buena parte que es realidad. Cuando comentabais el tema de enfermedades extrañas, y ya casi en este programa, aunque no haya venido nunca, creo, casi un mito, Marco Macarro, el famoso cámara que no se asustó delante de un toro de casi 600 kilos. Bueno, pues si te fijas en su pectoral izquierdo, tiene como una especie de raja bastante alargada, que es de una oruga que se le puso en África. Y si te fijas en los dedos de los pies, de las 10 uñas, las tiene deformadas por las niguas, que son las larvas de unos gusanos que se le metieron en el Amazonas. Recuerdo otro amigo mío, por ejemplo, Miguel de los Santos, hijo del famosísimo Miguel de los Santos, director de documentales de televisión española, que estaba un día en Venezuela y me dice, oye, me empiezan a dolerme las piernas, y que me duelen las piernas en la selva, y que me duelen las piernas, se lo tienen que llevar al hospital, y tenía todas las piernas llenas de huevos de hormiga. Y estuvo más de una semana hospitalizado con cremas para disolver. O sea, ese tipo de enfermedades que no te crees que existen hasta que tienes amigos que les han ocurrido. Pero hay una cosa que es clave. Lo que comentaba Alberto Vázquez Figueroa, en este caso un veneno de un animal, a él hizo una reacción que a largo tiempo le ha sido positiva. Bueno, pues
a cualquier lugar de estos que vaya, de Centroáfrica o de la selva amazónica, ha llegado un gringo con una bolsita de plástico tomando muestras de hojas, de cortezas y de todos esos animales e insectos, hablando con los chamanes y dándoles dinero para las patentes de las farmacéuticas. Sí, señor. Yo tuve una charla en este país, que no me importaría repetir en la radio porque sería maravillosa, con Josep María Fericla, un antropólogo de la Universidad sobre Autónoma las patentes de de las Barcelona. Plantas. Efectivamente, y este señor que vivió casi, si no recuerdo, casi unos 10 años con los indios Shuar, los antiguos, los jíbaros en Ecuador, pues comentaba, y bueno, y él lo hizo públicamente, me lo confesó públicamente. Por ejemplo, un anticonceptivo que los Shuar sacaban de una planta, el llevarse a una industria farmacéutica para que sacaran el principio activo para hacer un anticonceptivo, a cambio de darle algo a la comunidad indígena, cosa que no le fue concedida por la farmacéutica, porque seguramente ya tendría hasta patentado, lo sacará dentro de unos años, o vete a saber qué. Pero la cantidad de medicamentos que se pueden sacar de esos lugares, y que hay un negocio con ellos increíble, que bueno, que querían incluso hacer varios documentales que al final nunca han visto la luz. El último de Michael Moore, que sigue diciendo que lo va a hacer sobre las industrias farmacéuticas, pero no. Entonces, estos lugares son ideales para la magia, para las cosas increíbles que son posibles y son realidad. Para todo esto es un cóctel maravilloso para investigar y cada vez aterra. Yo creo que aterra porque toda esta historia de los albinos, Carmen ha dejado varias píldoras que son investigaciones que habrá que seguir. Albinos en hospitales, o dices, Asociación de Albinos de Burundi. Bueno, esta gente hay que conocerla. Esta gente tiene que tener unas historias que debe ser algo terrorífico. Y una pregunta que se deslizaba para cerrar ya este tema, que también es crudo, Santi, la relación entre dignatarios, personas con poder real de gobiernos, bien sea por golpes de Estado, bien sea incluso por las urnas, en África poco, y relación real con la brujería, como si fueran un tercer poder auténtico y mucho más fuerte y que nadie derroca. Y una incógnita que yo tengo es cómo se traslada, cómo se pasan los bártulos de la brujería. Un día había que investigar. Pues eso lo tendremos que hablar con antropólogos y con gente que lo conozca. Desde luego, lo que me comentabas ahora sobre las relaciones entre la política y la brujería en esos países, casos ha habido y hay unos cuantos, pues por citar a Abuela Pluma, desde Idi Amin, que sería el más claro, que directamente se comía a sus opositores políticos, se comía, comía no, literalmente. se los comía con con guarnición, o sea, con patatitas y ensalada. Jean-Claude Duvalier, o incluso en las guerras que ha habido en Sierra Leona, en Liberia, etcétera, etcétera, los distintos señores de la guerra, cada uno tenía su brujo que le recomendaba tropelías a cual mayor. Pensemos, y nos puede añadir un plus de atrocidad a esto del muti, pero si para hacer una medicina muti, con las partes estas que hemos hablado de los niños, hay que descuartizarlo vivo. Es decir, no basta con matarle y quedarse con las partes, sino que las partes tienen que ser recolectadas cuando la víctima está viva. Como detalle curioso, sabéis que soy coleccionista de armas blancas y de armas étnicas. Una de las piezas que he traído ahora a mi pequeño museo que tengo en casa es un cuchillo de los Afar, que es una tribu de Etiopía. ¿Sabéis por qué son tan codiciados esos cuchillos antiguos y por qué son tan difíciles de conseguir? Porque los Afar es una tribu que cuando mataba a un enemigo le cortaba los testículos y los ponían en las cabañas. Entonces conseguir un cuchillo Afar es de las cosas más complicadas que hay. Pues la verdad es que la noche está siendo muy cruda, yo lo repito varias veces, pero la cantidad de información que estamos dando para seguir investigando es importante. ¡Qué mundos, qué mundos! Ese hilazón a mí me ha parecido un tema extraordinario, me parece una historia increíble y con un pozo de tristeza, de enorme tristeza, que ahora la gente, cuando incluso en internet puede acudir a las fotos de este muchacho que sale en fotografías y sale tapado con una manta en la playa, por favor, que mire la expresión que tiene. El terror no es por el viaje, el terror no es por la mar encrespada, el terror no es por qué pasará en ese país nuevo al que han llegado, el terror es distinto al de sus compañeros, es un terror que nos habla de brujería, del muti, de alguien, de personas, de brujos, hechiceros, en los que él cree evidentemente y cree en su poder, que directamente lo quieren descuartizar vivo, comérselo o hacer un brebaje. Y toda esa historia, que es historia de siglos y de linajes de brujería, aparece en esa fotografía, en esa mirada del albino que llegó a las costas de Canarias.
Hay muchas más historias que han ocurrido en las últimas fechas y de verdad, nunca uno cuando hace un programa sabe exactamente cómo va a salir, porque una de las grandes, yo creo que improntas de Milenio 3 de vuestro programa en la cadena SER es que siempre tenemos que estar permeables a la actualidad. No podemos hablar solo de lo que nos dé la gana, que puede ser muy divertido, gratificante y con temas que interesan. Siempre hay una parte, porque somos periodistas, de conexión con lo que ocurre. Y lo que ocurre, y lo que ha ocurrido ahora, también nos dice que esa maldad, esa brujería, esa atrocidad que esta noche es protagonista, evidentemente, también es propia de Europa y de lugares absolutamente civilizados y de tiempos muy cercanos. Todos hemos oído hablar de Auschwitz, hemos hablado en ocasiones de los planos encontrados hace poco que demostraban lo que allí ocurría de verdad, y la última hora, polémica entre rumores, pero la última hora, si es cierta, es aterradora igualmente. Vámonos a ese lugar, Auschwitz. El hallazgo se produjo 64 años después de la liberación del campo de exterminio durante las obras de mantenimiento de uno de los antiguos crematorios. El Museo Memorial Auschwitz ha informado que entre los objetos hay joyas, recuerdos familiares, juguetes y cosméticos, las últimas pertenencias de algunos del millón de asesinados en este campo del nazismo. Los objetos pasarán a formar parte del patrimonio de Auschwitz y serán exhibidos en sus vitrinas. Se cree pertenecían en su mayoría a judíos húngaros, deportados hasta Polonia por las autoridades nazis, ya que muchos objetos tienen inscripciones escritas en ese idioma. Se calcula que más de 400.000 judíos fueron enviados desde Hungría a Auschwitz, Polonia, donde casi todos perdieron la vida. La aparición de estos recuerdos es algo extraordinario, ya que los guardianes del campo lo primero que hacían era desnudar a los prisioneros y despojarles de todas sus pertenencias, que se clasificaban según su valor y se entregaban a la policía de seguridad. Nuestra compañera Carmen Vela, siempre pendiente allí en Alemania de informarnos de todo lo que ocurre, y la verdad es que 64 años después del descubrimiento para el mundo de lo terrible de esa fábrica de la muerte, y que todavía haya elementos más increíbles y que estén ahí y que incluso dicen que se van a exponer, esas joyas que aparecieron en los crematorios, en fin, y esos documentos, es un asunto increíble, ¿no? El de la nebulosa humana. Podemos romper todo esto con una noticia que tiene que ver más con lo misterioso y que seguro que va a desengrasar un poco. Ha ocurrido en Argentina, con polémica, un centro cívico y apariciones. Sí, en el centro cívico de San Juan, al parecer una señora de la limpieza estaba pues fregando lo que es el ascensor. En ese ascensor hay un espejo y cuando se vuelve ve que hay una señora como intentando entrar. Ella se va a volver hacia la señora para decirle que en ese momento lo estaba fregando, que por favor si se puede esperar unos minutos, y allí ya no había absolutamente nadie. La mujer lo empieza a comentar con sus otras compañeras y con los agentes de seguridad que se encuentran pues en ese momento vigilando el recinto, y empiezan a surgir cosas nuevas e incluso vídeos de puertas que se abren y se cierran ellas solas, puertas muy pesadas según nos decían incluso, y también varias apariciones. Una mujer es la primera que se ve. Una mujer vestida de negro. Al parecer ha sido vista por muchos de los empleados. Se acerca siempre lo máximo hasta 15 metros y luego desaparece. Y también un hombre con sombrero vestido de negro. Son las dos apariciones que más gente dice haber visto por esas estancias del Centro Cívico de San Juan. Pues lo del hombre vestido con sombrero de negro nos recuerda precisamente al caso de la Diputación de Granada. En ocasiones parecía un sacerdote antiguo. Y recordamos que dentro de poco, el 7 de junio, estaremos allí en Granada. O sea que las apariciones ocurren con kilómetros y kilómetros de distancia. Sí. Hemos podido entrevistar, Fermín, nuestro compañero ha podido entrevistar a Jorge Méndez, él es periodista, y nos va a hablar en unos primeros de esos cortes de declaraciones del edificio y de lo que le contó a él el sereno del Centro Cívico de San Juan. Es un edificio que vino a concluirse después de 35 años, o sea, comenzó en la década del 70, era una vieja estructura de cemento, y recién en los últimos 2 años este gobierno decidió terminar esa obra que era un monumento a la desidia, a la dejadez, porque nunca ningún gobierno la continuó. Son 82.000 metros cuadrados, es inmenso, tremendo, y bueno, se ha terminado y realmente ahora es un edificio de altísima tecnología, excelente en todas las terminaciones, y ocurrieron este tipo de cosas de que probablemente alguien vio, uno de los serenos en la noche, un fantasma que se cruzó por allí. Se hablaba de una mujer obesa,
con vestido blanco. Después el rumor dijo que no, que también había un hombre vestido de traje, y todo el personal que trabaja allí decía, bueno, como este es un edificio antiguo, como acá desde los pisos superiores en algún momento hubo gente que intentó suicidarse y otros tal vez lo lograron a lo largo de esos 30 años porque era una obra abandonada prácticamente, serán los fantasmas, se preguntaban, de estas personas. Pues este compañero de Cadena 3 ha podido entrevistar a todos los que dicen haber visto alguna aparición allí. Es importante el tener en cuenta ese dato. Mucha gente se ha suicidado desde las ventanas de ese edificio. Recordemos que en nuestro país hemos tenido en el Hospital del Toras de Tarrasa esos suicidios que la gente veía muchos años después. Gente que ha ido a visitar ya ese recinto cuando estaba vacío y les parecía ver cómo alguien se tiraba desde las ventanas más altas de ese edificio. Pues bien, hemos seguido hablando con Jorge Méndez y nos habla de esas puertas que se abren y cierran solas, de ese vídeo que hay grabado en el que se muestra ese poltergeist. Bueno, corrió como una bola de nieve el primer comentario hasta el día de hoy. Incluso se hablaba de que había grandes puertas de vidrio que son de ingreso que se abrían solas, que la habían registrado no las cámaras de seguridad que están distribuidas por cientos en todo este edificio, sino en un teléfono celular de una persona que logró grabar justo el momento en que estas grandes puertas se abrían y nadie las movía. Pues ahí queda. Para unos se están produciendo apariciones que no tienen explicación, para otros, en cambio, pueden ser bromas entre los propios empleados por algún tipo de, no sé si venganza o broma entre ellos. Hombre, si extraña la broma porque dejas marcado el lugar, pero bueno. Se ha dicho de todo, hay muchos rumores. Lo cierto es que existe ese vídeo, para algunos vídeo manipulado, en el que esas puertas se abren y se cierran por la presión de alguien. Para otros no hay absolutamente nadie, como muestran las imágenes, pero ahí queda, fantasmas o simple broma. Bueno, lo curioso es que muchos de estos lugares, me estoy hablando del Reina Sofía y de la Diputación de Granada, y no sé bien por qué, los ascensores se convierten a veces en protagonistas, que tampoco uno lo entiende bien, por qué se ponen a subir y a bajar, pero lo que cuentan en muchos de estos lugares que se repiten es el mismo proceso, que son como llamados por alguien, y estamos siempre en la misma teoría, ¿no? Como un fantasma, que es algo, si existe, etéreo, puede pulsar un botón, uno no acaba de entenderlo del todo, ¿no? Pero ocurre y sigue pasando. Vamos a ir en nuestra tercera hora con cosas que os van a interesar, las secciones evidentemente de Santi, aprenderemos de nuevos mundos. Santi, ¿tú qué nos vas a contar? ¿De quién nos vas a hablar en un titular? Vamos a contar una consecuencia bastante inesperada de la pertinaz crisis que nos invade. Crisis y cosas graves que ocurren a través de ella y de cómo lo interpreta el género humano, por lo menos algunos seres humanos. ¿Vamos a divertirnos o vamos a llorar con la cruda realidad que nos trae Santi? No lo sé. Juanje, ¿a dónde vamos a viajar? Pues voy a explicaros hasta dónde pueden llegar las mentiras de la historia y las controversias de la historia, con la batalla que mejor lo explica, que es el Álamo. Bueno, pues lo vamos a comentar también y habrá muchas más informaciones. Ha ocurrido algo, lo llaman el albergue rojo, y ha pasado en Francia, y puede ser la guinda, el colofón, para un programa de verdad no apto para todos los públicos, un programa donde lo oscuro, lo sombrío, lo extraordinario se junta. Todavía tenemos la imagen de todo lo que hemos contado del Muti y los albinos, pero con esta música maravillosa, bueno, descongestionamos un poco y en unos minutos, compañeros, estamos aquí con un sinfín de contenidos.